Voy a pedir ya a alguien, por favor, a Valeria, que está por aquí, o a alguien que tenga una voz potente, que lea el Evangelio. Realmente, aquí en esta iglesia tiene una cosa muy interesante, que es que ya te han preparado tanto la predicación que casi dices, ya está fet. Es que parece, yo no les digo nada, normalmente no digo nada, hoy no había dicho nada, ¿verdad, Valeria? Pero es que canta las canciones realmente que ponen la cosa en su punto, y veréis el porqué. Vamos a leer entonces en Lucas capítulo 19, Lucas 19 del 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10. ¿Quieres leer, por favor, Valeria? Gracias. Sí, perfecto, perfectísimo. Todos lo tenemos. Si vemos a alguien que no tiene para leer, le compartimos la Biblia, el móvil, que están las aplicaciones, la tablet. ¿Sí? Todos lo tenemos. Dice así, Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra y la ministre a cada uno de acuerdo a su necesidad. Lucas en su Evangelio nos habla muchas veces de los fariseos, de los doctores de la ley y poco de los publicanos. Hay un momento en que nos dice que Jesús llamó a un publicano, luego explico quiénes eran esta gente. Le llamó, este publicano se llamaba Leví y luego es Mateo, ¿verdad? Y aquí nos habla de otro publicano, pero fijamos bien. Antes de entender esto de los publicanos, necesitamos saber qué pasaba en aquel tiempo en el Imperio Romano. Vosotros sabéis que Palestina estaba bajo los romanos, estaba bajo el imperio, estaba bajo la dictadura, bajo la bota opresiva del Imperio Romano. Y una de las cosas que el Imperio Romano llevaba a rajatabla era la recaudación de impuestos. Eran más exagerados que la ministra esta de Hacienda que tenemos ahora, mucho más. Entonces, la recaudación de impuestos bajo el dominio de Roma estaba muy bien organizada. O sea, era una parte fundamental del sistema. Con ella, pues se pagaba el ejército, se pagaba todo el tema burocrático que había en el imperio, se pagaba la construcción de edificios, de carreteras, etcétera, ¿verdad? Con las obras públicas, todo el aparato estatal que era enorme, ¿verdad? Y Roma, ¿cómo lo hacía para recaudar? Fijaos si eran listos, ¿eh? Y no eran catalanes, pero eran listos, y fíjate bien. Lo que hacían era subastar una zona. Por ejemplo, vamos a suponer aquí Sa Pobla. Decían, nosotros de Sa Pobla este año 2026 tenemos que sacar 50.000 euros de impuestos. Esto es lo que tenemos preparado por Sa Pobla. Y entonces subastaban esto. Decían, a ver, Sa Pobla 50.000 euros. ¿Quién da más? Yo doy 55, yo doy 60.000, yo doy 70. Pues para el de 70.
Entonces, el que compraba esta recaudación pagaba por adelantado los 70.000 euros y tenía el derecho de recaudar los impuestos. Todo lo que sacaba a partir de 70.000 euros era beneficio para él, ¿entendéis? Ya había pagado los 70.000. Ahora se trataba de no solamente recuperar los 70.000, sino de tener un beneficio de esto, sacar lo que pudiera. Entonces a esta gente se les llamaba publicanos. No eran funcionarios romanos, eran judíos que iban a sacar el dinero al pueblo judío. Por eso tenían tan mala fama, por eso les consideraban unos traidores, les consideraban gente que estaba al servicio de Roma, que les estaban explotando, porque ya os explicaré cómo lo hacían esto. Era tremendo lo que estaban haciendo. Pero Roma ya había cobrado los 70.000 euros. A partir de aquí ya te espabilarás. Saca lo que puedas, saca lo que puedas. ¿Quieres poner, por favor, la segunda diapositiva de esto? Estamos hablando de Jericó. Jesús había entrado en Jericó. ¿Qué era Jericó? Jericó era considerada la ciudad más fértil de Palestina. Todavía hoy, podéis, si vais a ir, lo veréis. Hay miles y miles y miles y miles de palmeras en aquella zona. Es increíble. No te lo acabas. Vas en el coche y vas haciendo kilómetros con palmerales a cada lado. Estas palmeras producen un fruto que los romanos explotaron muy bien, que son los dátiles. ¿Quieres poner la segunda, por favor? Los dátiles. Hoy todavía en Israel, si vas a un mercado, verás montones de dátiles. ¿Quieres poner la tercera? Son los mejores dátiles que podáis haber comido. Son increíblemente dulces y con carne. Esto el Imperio Romano lo explotaba de una manera tremenda. ¿Y qué ocurría? Como era una ciudad que sacaba tanto dinero, también se pagaban muchos impuestos. Entonces, para el recaudador de impuestos, tener un lugar como Jericó era muy importante, porque sabía que de allí iba a sacar mucho dinero. Los publicanos eran como se nombraba y conocía a los recaudadores de impuestos en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, esta gente eran hombres de negocios, ricos empresarios o grupos inversionistas que hacían la inversión para coger la recaudación de impuestos de aquella zona, de ese pueblo. O sea, viene un grupo de estos, un grupo buitre de estos que se llaman, ¿no? Dice, vamos a invertir en ese pueblo, vamos a comprar los impuestos de ese pueblo. A lo mejor ya tenían alguna corruptela montada con el ayuntamiento, ¿verdad? Y sacaban la persona, porque todo se trataba de corrupción en aquel momento, igual que ahora, ¿verdad? Y sacaban los impuestos de allí. Entonces, claro, era un caramelo tener Jericó, ¿verdad? Era un caramelo. Y el Imperio Romano lo que hacía era, ¿quieres poner la primera, por favor? Era proteger al recaudador de impuestos, le protegía con una guardia, soldados, porque muchos, si hubieran podido, le hubieran matado al recaudador. Entonces ponían una guardia armada al lado del recaudador, ¿veis? El recaudador cogiendo los impuestos y un guardia al lado para protegerle, porque mucha gente, si hubieran podido, los hubieran matado, porque les extorsionaban, les sacaban la sangre, ¿verdad? Eran mal vistos, eran despreciados. Las personas corrientes no tenían claro lo que tenían que pagar. Todo dependía de lo fuerte que les extorsionaban, de las amenazas, etc. No sabía que yo tengo que pagar esto. No, vamos a ver qué pasa. Entonces aquel tipo de allí intentaba sacarles todo lo que podía. Y claro, ¿qué pasaba? Se les consideraba ladrones, como los asesinos. Los publicanos eran considerados como los asesinos y los peores delincuentes que había. Estaban, desde luego, fuera de la sinagoga. No los querían, no eran considerados del pueblo judío. Estaban fuera. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. No estaban dentro de la sinagoga. Eran gente despreciada, echada, excomulgada de la relación con el pueblo. Entonces, ¿qué ocurría? Claro, esta gente tenía mucha pasta, pero también se sentían muy incómodos.
Se sentían no amados, se sentían despreciados, se sentían odiados. Aunque vayan por la vida así, de esta manera, con mucho dinero y con mucha presunción, pero en el fondo, dentro de ellos, sabían que no eran amados, que no eran queridos, que eran odiados. Se sentían muy incómodos. Y ahora vamos ya al tema, al texto. Esto era simplemente una introducción. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, en el camino hacia Jericó, Jesús, os acordáis que se encontró a un ciego, ¿verdad? Y al ciego aquel pues oía que Jesús pasaba y clamó, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Y fue sanado aquel ciego. Eso era en el camino a Jericó. Pero dice que ahora ya había entrado en Jericó y estaba por la ciudad, estaba caminando por las calles de la ciudad. Estaba ya dentro de Jericó. Y dice aquí que un hombre llamado Zaqueo. Vamos a ver un poco esta la personalidad de este hombre según el texto. Me voy a referir solamente al texto. Dice que este hombre se llamaba Zaqueo. ¿Sabéis lo que quiere decir Zaqueo? En hebreo. Viene de una raíz hebrea que quiere significar honesto, justo, puro, limpio. Fíjate tú. El elemento este tenía un nombre que no hacía nada de honor a lo que era, porque era todo al revés, todo al contrario, ¿verdad? Un estafador, un corrupto, un hombre que amenazaba al pueblo, que le sacaba toda la pasta que podía. Y entonces realmente un publicano ni era considerado así, ni era así. Pero aquí dice más, fíjate bien, nos da unos datos muy interesantes aquí. Dice que era un jefe de los recaudadores de impuestos. Quiere decir que este hombre, el negocio le iba tan bien, que tenía un grupo de recaudadores. Tenía un grupo de gente que trabajaba para él extorsionando al pueblo, sacándole el dinero. Y él era el jefe, era el propietario, como os decía yo, era una especie, dijéramos, de mecenas, de un hombre rico que tenía sus trabajadores para sacar el dinero a la gente del pueblo. Claro, todo el mundo conocía a Zaqueo, todo el mundo sabía quién era, porque era el jefe de aquella zona. Era el jefe, todo el mundo conocía quién era Zaqueo, pero fíjate bien, dice era, versículo 2, jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, hombre. Era rico, pero ¿a costa de qué era rico? A costa de todo lo que había estado robando a gente de su pueblo, a gente judía, a gente del pueblo de Israel. Y aquí nos dice algo interesante también, que también en el contexto que estamos viendo, vemos que era un hombre sincero. Dentro de lo malo tenía también cosa buena. Era sincero, porque aquí dice que reconoce que de alguna manera había robado. Dice en el versículo 8, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado, es una manera suave para decir, y lo que he defraudado, lo que he robado, lo voy a dar, dijéramos, duplicado. ¿Verdad? Era sincero, reconoce que había robado. Pero seguramente este hombre no era feliz. Se debía sentir muy solo en una sociedad que sabía que le estaba odiando, que no le quería, que no le amaba, que le despreciaba. Pero hay algo muy interesante en el versículo 3. Trataba de ver quién era Jesús. Y aquí sí que tenemos que ir al griego, porque aquí quiere decir no solamente de ver quién era este hombre, que quizás le podía haber visto en otro lugar, quería entender quién era Jesús. ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué decía este hombre? ¿Qué es lo que presentaba, lo que enseñaba este hombre? ¿Cómo se comportaba? Y estaba muy interesado en esto, dice aquí la palabra. Dice, pero no podía a causa de la multitud, ya que era él de pequeña estatura. Era pequeñito. Y entonces tenía una serie de personajes delante que le impedían ver a Jesús. Era pequeño. ¿Pero qué hace este hombre? Se sube a un árbol. Fíjate, allí está subido a un árbol el tío.
Lo quería ver todo en primera línea, quería ver todo lo que pasaba, lo que decía, quería estar al tanto. Y no tiene problemas en correr delante de toda la gente que le conocía, pegar un salto y subirse al árbol como una mona, ¿me entendéis? Ahí está, tío. No tuvo vergüenza de esto, no tuvo miedo, le podían haber pillado por el trozo de camino, le podían haber cogido, le podían haber matado, porque le odiaban. Pero él tenía tantas ganas de ver quién era Jesús, cómo funcionaba Jesús, que pasó de esto y hace este trecho de camino por delante y se sube al árbol para estar allí cómodamente, ¿verdad? Viendo cómo estaba operando Jesús. Muy interesante este hombre, muy interesante. Hermanos, era un hombre valiente, era valiente. No se esperaba algo así de un hombre de su posición, un hombre como Zaqueo, el jefe de los publicanos, un hombre de pasta, un hombre de dinero, y está haciendo este camino para subirse a un árbol como un mono allí, mira cómo está, para poder ver a Jesús en primera línea. No se esperaba, pero él no tiene en cuenta esto, hermano. Él quería ver a Jesús. Era algo que había dentro de él, que no lo podía explicar quizás, pero le urgía a ir a ver a Jesús, a conocer a Jesús, como se cantaba esta mañana, ¿verdad? Él no tenía problemas en esto. Era una fuerza interior en el espíritu que hacía que pudiera sacar fuerzas de flaqueza y querer ver a Jesús. Y hermano, yo te quiero decir una cosa, ¿eh? Era una pura cuestión de querer saber, de querer conocer un poco quién era Jesús, pero esto le venía de lo más profundo. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Hace 56 años, en marzo, yo he nacido 2 veces. Una vez me parió mi madre, que fue el 8 de marzo de 1945, cuando se terminó la guerra en Europa. Esta fue la parida de mi madre. Pero luego me parió el Espíritu Santo el 28 de marzo de 1970 a las 8:30 de la noche en la clínica Iglesia Evangélica de la calle Murillo. Allí me parió el Espíritu Santo. 2 veces he nacido. Me acuerdo que llegué a casa un día y había un pasillo, entrabas y había un pasillo, vivíamos allí en la calle Caro, paralela a la calle Murillo, y me encontré con un folleto, con un pie que apretaba el freno, que decía stop. Digo, ¿y esto? Me miré el folleto, lo leí, estaba pasando una temporada difícil, y decía que había unas reuniones, era Semana Santa, y había unas reuniones en una iglesia evangélica que estaba al otro lado de la calle, a la otra calle paralela, y que éramos todos invitados. Y yo sentí una curiosidad tremenda de conocer qué es lo que iba a decir aquella gente allí. Una curiosidad, lo mismo que debió sentir Zaqueo, una curiosidad por conocer, por saber acerca de Jesús. Yo no sabía que iban a hablar de Jesús tampoco, ¿eh? Era pura curiosidad. Pero esta curiosidad, hermanos, ya la había puesto el Espíritu Santo, que ha venido ya para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y me voy allí, y allí era el Jueves Santo. Empieza aquel hombre a predicar de la cruz de Jesús y del amor de Dios, cómo Jesús murió en la cruz. Yo me quedé estupefacto, sorprendido. Y a la mañana siguiente estaba la segunda parte de la conferencia. Yo ya estaba pensando en ir, ya a ver si no se me pasaban las horas para ir. El Espíritu estaba haciendo el trabajo, porque como decía Sebastián, yo necesitaba a Jesús, pero no era consciente. Por eso ha dicho Sebastián algo muy interesante. Dice, dentro de 2 años continuarás necesitando a Jesús. No es que lo necesites ahora, es que dentro de 2 años te darás más cuenta que necesitas a Jesús. ¿No es así, Sebastián? Y dentro de 30 años te darás cuenta más todavía que necesitas a Jesús. Bueno, yo me fui allí y aquel hombre presentó la cruz y hablaba de que Jesús había muerto
porque es que no le quedaba otro remedio para poderme salvar a mí, para poder salvar a la humanidad. Y explicaba aquello, cómo Jesús fue crucificado. Él no había pecado, él no había hecho nada malo, pero Dios había decidido imputarle mi pecado, o sea, decir, tu pecado te lo paso, se lo paso a Jesús. Yo no entendía mucho, la verdad, lo que decía, pero me sentía totalmente tocado por aquellas palabras. Fui sorprendido por Jesús. Igual que fue sorprendido Zaqueo, fue sorprendido por Jesús. Había una curiosidad, pero esta curiosidad te lleva a la sorpresa al ver lo que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo allí, cuando estaba allí en el último banco, éramos 40 en aquel tiempo en la iglesia solamente. Estaba en el último banco y estaba llorando, llorando, llorando. Y le decía, Señor, Dios, si es verdad lo que dice este hombre de aquí delante, esto lo quiero para mí. Esto lo quiero para mí. Allí fue cuando Jesús me tomó la palabra y dice, yo voy a entrar en tu casa y te voy a hacer ver que es verdad. Esto lo quiero para mí. Yo no sabía muy bien de qué iba la cosa, hasta el punto de que cuando llegué a casa yo no dije nada a mi mujer, estuve días sin decirle nada, voy a decir, si no sé, no me aclaro yo, si no me aclaro. Y te voy a decir una cosa, o tú te aclarabas cuando fuiste parida por tu madre allí en el hospital, te aclarabas en algo tú. Si te hubieran preguntado qué ha pasado, tú sabrías decirlo. Tú lo vas enterando más tarde, pero en aquel momento tú no tienes ni idea de lo que te ha pasado, ¿no es así? Pues te callas o lloras porque quieres teta o porque estás sucio, pero nada más. Y hermanos, es verdad que poco a poco el Espíritu Santo me fue convenciendo de que era lo que me había pasado, cómo el Señor había hecho una obra en mí, cómo había entrado en mi vida y me había hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esto es exactamente lo que le pasa a Zaqueo y lo vamos a ver aquí. Es muy interesante el tema, es muy profundo. Dice que Dios conoce nuestra necesidad, hermanos, y sabía la necesidad de Zaqueo. Y dice así, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. O sea, no había pasado, pero ya se mete allí, se sube al árbol. Cuando Jesús llegó al lugar, y aquí sí que es importante el toque que le da el griego, dice así, cuando Jesús llegó sobre el lugar, quiere decir, en el mismo lugar donde estaba Zaqueo, allí mismo, no de allí para acá, no, debajo mismo de donde estaba Zaqueo metido. Fíjate tú, Jesús ya lo había visto, ya sabía que estaba allí. Cuando llegó justamente allí debajo, levanta la vista. Y allí estaba el galán allí colgado en una rama, lo veis allí, y Jesús levantando la vista para arriba, porque estaba allí mismo, se acercó hasta allí mismo, ¿verdad? Llega justamente al lugar, mira hacia arriba. Ya os dijo una vez en otra predicación que en el contexto hebreo, levantar la vista significa ver más allá de lo que hay, ¿verdad? Ver más allá de lo que hay. ¿Qué se veía al principio? A un hombre subido a un árbol. ¿Pero qué es lo que ve Jesús? Un hombre necesitado de amor, que estaba despreciado, que estaba intranquilo, que estaba incómodo, que no se sentía feliz y que estaba allí para ver si Jesús le podía solucionar este problema, aunque él no lo sabía, él no lo podía entender, pero esto funcionaba así. Jesús ve esto, pero fijaos bien, ¿quién es el que se acerca a Zaqueo? Zaqueo no, porque estaba colgado de una rama, es Jesús que va hacia Zaqueo. Es Jesús que va hacia Zaqueo. Aprovecha esta curiosidad de Zaqueo para acercarse a Zaqueo. Y quizás te digo una cosa, yo no te conozco, yo hay mucha gente que no conozco, quizás algunos que han venido por primera vez, yo no les conozco. Yo no sé qué necesidad tienes en tu vida, yo no sé, pero Jesús sabe el por qué estás hoy aquí. Quizás has venido por curiosidad. Vamos a ver esto de rema, que son gente rara, tío. Rema, marinero. No será esto. Pero voy a interesarme. Dice además comunidad cristiana. Vamos a ver qué son esta gente.
Y vienes aquí y te encuentras con una sorpresa que te hablan de Cristo solamente, porque solamente estamos hablando de Cristo, aquí no hablamos de religión ni hablamos de nada. Sebastián ha dicho, yo pensaba que ser evangélico era cumplir esto, lo otro, lo demás allá. Y si no lo cumplías te vas al infierno, al infierno. Y esto es lo que pensábamos todos. Estábamos pensando, jolín, estoy perdido. Ah, pues yo no quiero saber nada de un lugar donde me van a decir que estoy perdido. Ya lo sé que estoy perdido. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me escapo? No quiero saber nada. No me vengas a contar rollos. Lo primero que te digo, no me cuentes historias. Estaba cansado yo de saberme que no cumplía la ley. Ya lo veía ya. Y me hacía buenos propósitos. Voy a hacer esto, voy a cumplir los 10 mandamientos, voy a hacer esto. ¿Y qué pasaba? Estos son como en Año Nuevo. No, a partir de ahora voy a estudiar inglés, me voy a ir al gimnasio cada día y voy a hacer un régimen. Una semana. Luego te sientes fatal, porque no lo has hecho. Pues eso es lo que ocurre. La frustración de ver que hemos puesto toda la carne en el asador para hacer las cosas que Dios quiere y no las hacemos. Y aquí viene la frustración total. ¿Y qué hacemos entonces? Nos largamos de cualquier lugar donde nos puedan hablar de este tema, porque nos recuerdan precisamente que no lo estamos haciendo bien. Y aquí está la frustración. Pero Jesús levanta los ojos, levanta la mirada y ve nuestra necesidad, ve tu necesidad, ve en qué lugar estás de tu vida hoy, en qué lugar tendrías que estar y no estás, en qué lugar te sientes defraudado, en qué lugar te sientes herido. Hay una palabra en Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Esta palabra se ha usado para la evangelización y es bueno. Es bueno. Jesús quizás está llamando a tu puerta hoy. Está diciendo, oye, estoy aquí yo, ¿eh? Yo quiero entrar contigo, quiero entrar en tu casa, quiero cenar contigo, quiero tener relación contigo. ¿Me abres? Porque él no pega una patada a la puerta, dice, ¿me abres? Pero esta palabra también se puede usar para personas que ya hemos abierto la puerta de nuestra vida a Jesús, ya la hemos abierto en un momento determinado, pero todavía sentimos que hay puertas que están cerradas en nuestra vida, puertas que no queremos abrir, porque nos da miedo, porque nos da temor, porque nos da vergüenza, pero están allí, igual que Zaqueo, que tenía estos temores, y Jesús los estaba viendo y dice, déjame entrar, Zaqueo, que quiero posar en tu casa, quiero morar en tu casa, no quiero visitarte solamente a cenar, quiero vivir unos días contigo, quiero posar aquí, quiero acampar aquí contigo. Jesús sabe estas heridas, como se cantaba en la canción anterior. Tú sabes las heridas que hay en mi corazón, estas heridas que te han producido relaciones frustradas, problemas emocionales, problemas de amor, problemas de negocio, problemas de trabajo, pero que te han dejado una herida aquí. Quizás cosas que tú te las has buscado y no quieres saber nada de ellas. Las has puesto en el baúl de los recuerdos. ¿Os acordáis? No, sois demasiado jóvenes. Pero en España hubo una canción que se llamaba El baúl de los recuerdos, ¿verdad? Tú te acuerdas, ¿verdad? Porque tú ya eres un poco más madurita, ya. Pero te acuerdas de esta canción, ¿no? Pues muchas veces los metemos en el baúl de los recuerdos. No, aquí están, ¿no? Las escuchábamos de pequeñita, bueno, yo ya era más mayorcito. Entonces, decía, aquí están, en el baúl de los recuerdos, pero no me los recuerdes, estos recuerdos, porque me hace daño. Pero Jesús está viendo estos recuerdos de tu vida, que no quieres enfrentar, que no quieres ver, te han herido, te han hecho polvo y dices, yo no quiero saber nada de esto, paso por delante. No sé si os conté la anécdota, por si acaso la he contado, perdonad, lo digo para los que no la han oído, de aquella pareja de misioneros que fueron al Tíbet, una pareja joven que iban a reemplazar a una pareja ya de ancianos que habían estado mucho tiempo haciendo misión en el Tíbet, ¿no? Y cuando llegaron allí, pues hicieron pues el cambio, ¿no? Primero, pues esta es la casa, aquí está el comedor, aquí está esto, aquí está esta sala, y aquí están las habitaciones, y le preguntan los jóvenes, ¿y esta puerta de aquí? Dice, esta puerta, mira, no la hemos querido ni abrir, porque nos imaginamos que está llena de bichos,
está sucio y decimos, pasamos por aquí, pero como si no estuviera, pero estaba. Y entonces estos chicos, con el tiempo, decidieron abrir esta puerta. Se prepararon, ¿verdad? Matamoscas, matabichos, matarratas, escobas, todo, para meterse allí dentro, y se meten. Y se encuentran allí realmente cosas raras. Pero lo limpian, lo desinfectan y convierten aquella habitación en el despacho del pastor. ¿Qué tuvieron que hacer? Entrar, enfrentarse con lo desconocido, enfrentarse con la suciedad, enfrentarse con la humedad, con el hedor. Pero luego aquella habitación fue una de las mejores habitaciones de la casa, donde el pastor preparaba sus mensajes, donde recibía a las personas, donde oraba por las personas. Y hermano, te quiero decir una cosa, querido amigo, querido hermano, Jesús está interesado en entrar en esta habitación que tienes cerrada, cal y canto, y que dices, bueno, mejor no entrar, pero Él quiere entrar para convertir este sitio que te causa angustia, que te causa miedo, que te causa temor, en un lugar maravilloso de comunión con Él. Yo no sé si tú has dejado entrar a Jesús en tu vida. Yo no sé si has dicho, Señor, como decía este hombre aquí delante, si es verdad lo que dice, yo te quiero. Yo no sé, yo lo hice. Yo no sé si lo has hecho tú. Pero si lo haces, créeme que Jesús va a hacer una obra maravillosa en tu vida, que va a empezar poco a poco. Pero poco a poco, desde dentro, va a empezar a llamar a estas puertas que tienes cerradas a cal y canto y que no te atreves a abrir para solucionar el tema, para estar allí, para tener relación contigo, para cenar, como dice en la Escritura, ¿verdad? Para hablar del tema y dejar aquel lugar como un lugar de sanidad, un lugar de paz, un lugar de reposo. Por eso yo te aconsejaría desde mi visión que si no has dejado entrar a Cristo en tu vida, le digas, Señor, entra en mi vida, entra en mi casa, hazme una nueva persona, perdona mis pecados. Yo lo reconozco, lo he hecho mal, como decía Sebastián. Sebastián pensaba que ya sería el no va más, ya a estas alturas de la película tenía que ser San Sebastián Verge y mártir, ya no. Y entonces el hombre se da cuenta de que no ha llegado aquí. Y es entonces cuando se da cuenta que necesita a Cristo, ¿verdad? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Hacemos muchas cosas para agradar a Dios, intentamos cumplir la ley, intentamos hacer esto. Te voy a decir una frase de Billy Graham, un gran predicador del siglo pasado, ¿verdad? Y mira lo que dice esta frase, se ve poco. Bueno, pasa la siguiente, aquí no, la roja. Dice, pasar un año sentado en un garaje no te convierte en un coche. No. Puedes pasarte toda la vida en una iglesia, puedes pasarte toda la vida intentando cumplir la ley, pero eso no te convierte en un hijo de Dios. No. No te convierte en un hijo de Dios. La Biblia nos dice que para convertirte en un hijo de Dios hay algo importante, reconocer que eres alguien que ha ofendido a Dios, que has intentado por todos tus medios intentar pagar por lo que has hecho mal, que no has podido y te agarras a la obra de Jesucristo en la cruz para pagar por tus pecados. Y entonces dice que has nacido del agua y del Espíritu, no de la sangre como fuiste nacido cuando te parió tu madre, sino eres del Espíritu y del agua. Y te conviertes en un hijo de Dios. Es por la fe. Por eso aquí Jesús dice algo increíble. Dice así, es que claro, si estamos en el contexto, lo podríamos entender mejor. Pero Jesús dice algo muy gordo. Dice, versículo 8, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. A ver. Cuando invita a Zaqueo a bajar del árbol para que le deje comer, posar en su casa, es algo escandalosísimo. Escandalosísimo.
Para aquella gente que le estaban viendo, ¿qué hace este hombre invitando a este depredador, este hombre que nos está explotando, invitarle, o sea, pedirle que le deje entrar en su casa para cenar con él, para vivir con él? ¿Qué hace? Este tío está loco. Y murmuran. Pero mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús. Dice así. Versículo 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Cómo? Repíteme eso. Que él es hijo de Abraham. Que él es hijo de Abraham. Los hijos de Abraham somos nosotros, los que cumplimos a la ley, los que nos apartamos de los recaudadores de impuestos, de las prostitutas, de los pecadores, estos somos los hijos de Abraham. Y Jesús dice, no, este es hijo de Abraham. Les dejas totalmente hechos polvo, porque fíjate lo que dice la palabra más allá, en toda la Biblia. Sabed que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. Los que son de fe, no los que han nacido en una estirpe judía. Pablo dice, oye, tengo un pedigrí que ya te gustaría tenerlo. Mira, soy esto y lo otro. Pero ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta que todo esto no me ha servido de nada. Lo dejo como si fuera basura, porque yo he conocido a Cristo. Mira, un hijo de Abraham es el hijo de la fe, porque la fe de Abraham es lo que lo justifica. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Jesús a este hombre? Este hombre ha sido justificado y la salvación ha entrado en su casa. Ser hijo de Abraham significa ser justificado por la fe. ¿Qué fe en qué? En que Cristo ha hecho el trabajo que tú no podías hacer, ha muerto en tu lugar, y si tú crees en Él y le aceptas como tu Salvador, serás salvado. Si no, por más cosas que hayas hecho, no eres un hijo de Abraham, no eres un hijo de la fe. Y piensa una cosa, si haces esto, te quiero decir algo para que se te bajen los humos, por si acaso suben. No te creas que es porque eres tan buena persona, es porque el Espíritu Santo te ha dado la fe para creer en esta buena noticia, como decía Sebastián, como decía Valeria, porque la fe, el Evangelio, es la gran buena noticia en un momento en que todos son malas noticias. Si tú estás apartado, ¿verdad?, necesitas acercarte a Dios. Y aquí la palabra que dice, no se pierda, igual que la oveja perdida y que la moneda perdida y que el hijo perdido, quiere decir que esté en el lugar que tiene que estar. Y el lugar en que Dios quiere que estés es teniendo relación con Él. Si tú no has recibido a Cristo, esta relación no existe, porque estás viviendo en el pecado. Quizás estás de una forma u otra diciendo, bueno, tampoco es tan malo lo que estoy haciendo, tampoco esto es una cosa tan mala. No, mira, no se trata de acusarte ni nada, se trata de que te des cuenta de que Dios ha dado una ley y en esta ley se refleja Él mismo, diciendo esto es como yo quiero que sea la gente. Y esta ley la tenemos que cumplir. Pero como no la podemos cumplir, Dios tiene que hacer algo extra. Llevar a su Hijo de acuerdo a lo que Él quería, porque Jesús quiso venir, nadie le forzó, para que pueda morir en mi lugar. O sea, decir, mira, esta persona me debe su vida, porque la paga del pecado es la muerte. Me debe su vida, pero yo voy a pagar por Él. Voy a poner mi vida por Él. Esto es el trueque. Estás perdido, no puedes salvarte a ti mismo, pero aceptar lo que ha hecho Cristo en tu vida, por tu vida. Por lo menos aceptarlo. No te dice que pagues, pero que lo aceptes. Ahora, si continúas haciendo tus obritas, intentando hacer esto, intentando hacer lo otro, recuerda que estés un año en la iglesia o que estés toda la vida haciendo obras, no te convierte en un hijo de Dios, igual que estar todo un año en un garaje no te convierte en un coche. Por tanto, yo creo, hermanos y amigos, que hoy nos viene muy bien la canción que nos ha cantado el grupo de alabanza hoy, ¿no? Ya sé que estás aquí, Señor. Él está aquí, Él lo ha prometido, está aquí. Yo sé que estás aquí, Señor.
no te olvides de mí. Entra en mi corazón. Tú sabes mis necesidades, tú sabes que hay heridas, tú sabes que hay roturas en mi corazón, tú sabes que he tenido problemas en mi vida. Señor, me acuerdo de aquel gran problema que tuve aquella vez con aquella persona, aquel gran desengaño que todavía me duele. Todo esto está aquí, pero yo te lo pongo delante de ti para que tú lo arregles. Por tanto, yo creo que sería bueno que cantásemos esta canción y mientras tanto deciros, si hay alguien aquí en esta mañana realmente que ha decidido abrir la puerta de su corazón a Jesús, que lo diga. Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se hace la obra de la fe, ¿verdad? Que es confesar que lo que ha ocurrido es así. Entonces, personas que no han recibido a Cristo todavía en su vida, es el momento. Si quieres hacerlo, lo puedes hacerlo. Puedes levantarte, puedes venir luego, oraremos por ti. Aquí no se trata de apuntar a nadie. Lo importante es que seas apuntado en el reino de los cielos. Aquí no interesa lo demás. Pero si hay alguna persona que ya ha recibido a Cristo, pero que tiene alguna habitación de estas que están cerradas a cal y canto, que nadie entra, y quieres que Jesús entre aquí, también sería el momento que lo hicieras. En el tiempo de la canción puedes hacer estas decisiones. Decisión para que Cristo entre en tu vida o decisión para que Cristo entre en habitaciones cerradas que tienen que ser abiertas y limpiadas. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos.